Saludos a todos y bienvenidos a un estudio bíblico más desde Lakewood. Me acompaña Gloriana. Sí, qué gusto estar aquí otra vez con todos ustedes estudiando la carta de Romanos. Sí, una de las piezas, en mi opinión, más espectaculares de literatura en el Nuevo Testamento, de pensamiento, que viene de una mente que consideramos brillante, que es el apóstol Pablo, y un judío criado bajo la escuela de los fariseos, con un entendimiento de la ley de Moisés y una práctica estricta de la fe judía, una larga trayectoria como discípulo a los pies de Gamaliel, si yo recuerdo bien, ¿verdad? Y una persona convertida de una forma drástica, tajante, poderosa también al cristianismo. Uno que se convierte en un defensor del cristianismo, por lo tanto, y una persona que resiste por muchos años persecuciones, largas discusiones con los maestros de la ley y los judíos de la época. Y una persona que nos deja un tesoro que consideramos, claro, no es solamente el tesoro de alguien que intelectualmente podía discutir con la fe judía y analizarla, sino alguien que fue lleno del Espíritu Santo y que escribe esta carta, que es un legado para las generaciones de cristianos. ¿Cuál es el punto, de todas maneras, cuando Pablo escribe a los romanos? Le escribe a creyentes, cristianos que están batallando con cuál es la línea entre la fe cristiana, la fe judía. ¿Dónde viene la práctica? ¿Cómo se aterriza esta fe ahora que entendemos lo que Cristo vino a hacer y ha logrado? Y Pablo tiene una capacidad de sentarse y analizar la obra de salvación de Jesús y lo que significó o lo que significa para los judíos. Claro, en el capítulo anterior, por ejemplo, Pablo está discutiendo el hecho, ese aspecto bastante misterioso de la soberanía de Dios, en donde Dios parece escoger a unos para mostrar misericordia y a otros para juzgarlos y desecharlos. Y esa discusión de la soberanía de Dios la aplica particularmente a Israel y su fe. Un Israel que hoy está fuera de la iluminación del Evangelio y por lo tanto parece estar fuera de los propósitos de Dios, lo cual no es cierto. Y los gentiles que somos nosotros, que éramos los desechados en esta historia y que vinimos a ser alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo está prácticamente defendiendo, Dios es soberano, sí. Y Dios es el que escoge a Faraón para mostrar su poder en un hombre que resiste la voluntad de Dios y lo quiebra. Y Dios escoge a un pueblo que no era pueblo, que era débil, que no tenía razón para ser escogido, porque ama la gracia. Y esta aparente, este contraste, parece hasta una ambivalencia en la persona de Dios, porque Él decide escoger a uno y al otro lo desecha. Lo discute muy fuertemente para decir, en la soberanía de Dios, Dios abrió un capítulo de gracia, vuelvo a decir, para los gentiles y un capítulo de juicio para los judíos. Y en el capítulo 10 lo que Pablo hace es poner un balance a eso que ha dicho, al decirnos a nosotros, no es que Dios arbitrariamente desechó a Israel, es que Israel, por su incredulidad y su terquedad, se opuso a Dios y por lo tanto ahora está en un lugar donde no está recibiendo la gracia de Dios, como lo vemos con los gentiles. Sí. Entonces, la soberanía de Dios es una realidad, pero la responsabilidad de los seres humanos también lo es. Claro. Y tú sabes que es muy importante para todas las personas que estamos estudiando el libro. Esto no son prédicas, esto es realmente estudiar la doctrina cristiana. Es muy interesante que en el libro de Romanos,
justo del capítulo 9 al capítulo 11 estamos viendo la doctrina de la fe y de lo que es el Evangelio, pero a nivel de doctrina. Y el libro, a partir del capítulo 12 de Romanos, va a tener la aplicación práctica de esa doctrina. Es increíble. Por lo tanto, todo lo que hemos estado hablando a partir del capítulo 9, 10 y lo que se va a hablar en el 11 es la doctrina del Evangelio, en donde tiene que ver la justicia de Dios, se habla de la gracia, se habla de ese amor de Dios, pero que no queda a una interpretación personal, sino que por eso es importante estudiar estos capítulos. ¿Por qué? Porque nos da la base doctrinal de lo que es nuestra fe en Jesucristo, en ese Nuevo Testamento. Y ya después, cuando vayamos al capítulo 12, 13, es en donde el apóstol Pablo entonces empieza a aplicar, a decir cómo esta verdad nos transforma en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación con el gobierno, con los enemigos, con la familia de Dios, pero todo bajo la luz de lo que en estos capítulos se está poniendo la base. Entremos en materia, vamos a comenzar a leer capítulo 10. Recuerda que estamos leyendo casi es una paráfrasis, se llama la Nueva Traducción Viviente porque es muy fresca, con un lenguaje en español muy actual para nosotros, pero te recomendamos leerlo en versiones como la Reina Valera del 60 y en particular la nueva versión internacional, que es muy buena. Sí. Recuerda también, déjanos tus preguntas, tus notas, sé que nos estás viendo en muchas partes del mundo hoy. Vamos a tomar la Biblia, agarra tu libreta y vamos para entrar en materia ya mismo. Bueno, el título de este estudio del capítulo 10 lo hemos llamado La falla de Israel, la decepción de Dios por su desobediencia, como para ponerle el marco, ¿no? El entorno. No sé si ya lo habías dicho. No. Ah, bueno. No, está muy bien. De pronto me despisté. Entonces es la falla de Israel, la decepción de Dios por su desobediencia, y empezamos a leer verso 1, amados hermanos. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo o celo, como diría otra versión, por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. La primera cosa que quiero llamar tu atención, a la que quiero llamar tu atención, si estás tomando nota, lo primero es que antes de explicar algo que es bastante fuerte y confrontativo para los judíos, Pablo establece la tónica de su corazón, lindo. ¿Verdad? Eso me encanta porque él dice, yo amo profundamente a Israel, lo amo. ¿Cómo no amar a su propia nación y cómo no amar a esa nación que es el recipiente, sí, de los profetas y de las revelaciones de Dios para el mundo entero? Gracias. ¿Cómo no va a amar a ese pueblo? Lo ama con todo su corazón. Y de hecho, en alguna parte él dice que él estaría dispuesto a él entregarse por amor a ellos, o sea, morir en su lugar. Si eso los hiciera salvos. Si eso los hiciera salvos, ¿no? Así de profundo es su corazón en cuanto a que conozcan al Señor, y por eso es que él pelea, discute en las sinagogas y en los mercados y en los estadios con ellos para tratar de convencerlos de que vean la luz y la verdad del Evangelio. Ahora, la segunda cosa que debes de tomar en cuenta o anotar es que él dice que el problema de Israel en términos de su religión es un fervor mal encausado, dice él. En otra traducción dice ese celo que ellos tienen no es conforme a conocimiento, dice él. Y me encanta una frase que escribe el pastor John Stott. John Stott es un hombre muy conocido en el ámbito evangélico en el mundo y escribió este comentario sobre el cual nosotros estamos basando este estudio, y él dice, qué peligro que es un fervor mal encausado. Dice el pastor, celo sin conocimiento, compromiso sin reflexión,
o entusiasmo sin entendimiento es fanatismo. Y el fanatismo es peligroso, como todos lo sabemos. Y en el caso de Israel, tú dirás, ¿estás hablando de el mismo país, la misma religión? Sí, pero dijiste que los profetas, Dios depositó su conocimiento en ellos. Sí, es cierto, pero se volvieron celosos de una forma y de una interpretación de su fe que los descalificó, por decirlo de alguna manera, para entender que el Mesías había venido y que el mensaje del Mesías es para salvarlos a ellos y a todo el mundo. Entonces, en el caso de ellos, aunque tienen conocimiento, el fervor, el celo por su fe los ha enceguecido. Y en esto tenemos que entender cuál es el punto exactamente en donde ellos se vuelven celosos sin entendimiento. Bueno, en el aspecto, como dice Pablo, de la justicia de Dios. Es decir, entender cómo es que Dios quiere hacer justas a las personas. Ese es el punto acá. Y déjame decirte, no te quiero, perdón que te corte el impulso, pero ¿sabes qué? Es importantísimo que apliquemos eso a nosotros todo el tiempo. Porque cada vez que, hoy en día hay muchas interpretaciones de cristianismo y yo dudaría que son cristianismos algunas, cuando te proponen que a través de ciertas cosas tú alcanzas justificación. Entonces, ¿a qué voy? A que es importante que ese conocimiento realmente esté en Jesucristo, y por eso es que estamos haciendo esto, para que tú entiendas que el conocimiento de la justicia de Dios correctamente es doctrinal, es la columna vertebral de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, así como les pasó a ellos, nosotros no estamos exentos de que si no tenemos cuidado de conocer bien, podemos entrar en fanatismo, que es un celo pero sin conocimiento, o es un entusiasmo sin entendimiento. Y creo que eso es muy bueno pararse aquí, como lo has hecho, a reflexionar sobre esto, porque nosotros necesitamos tener un entendimiento de nuestra fe que involucra nuestra razón. Total, sí. Dios reveló la verdad. Nuestra historia de la salvación está contada de manera clara, lógica, consecuente, paso por paso, personaje por personaje, a lo largo de la historia de un pueblo y a lo largo de un evangelio que nos cuenta de una persona que existió en un punto en el tiempo y la historia, que es Jesucristo, del cual muchos testificaron porque lo vieron, lo escucharon, vieron sus milagros y lo vieron morir en una cruz, lo vieron resucitar y cuentan precisamente que este es el Hijo de Dios. Entonces no es una fe fantasiosa, exacto, no es una fe. Los aspectos más delicados de nuestra fe están en dos cosas, y es en que Jesucristo, el Evangelio dice que Jesucristo nació de una virgen, y eso es imposible. Entonces ahí la ciencia y el conocimiento que tenemos nos dice a nosotros, o es una fantasía, o es un mito, o es algo que nosotros no podemos explicar. Y lo segundo es la resurrección de Jesucristo. Igualmente, no conocemos que eso sea posible para los seres humanos. Sin embargo, tenemos personas que lo vieron, que comieron con Él, que lo vieron ascender al cielo. Bueno, las opciones aquí son varias. Algunos dirán, los discípulos estaban en una especie de histeria colectiva cuando vieron a Jesús subir al cielo. Quizás el estrés emocional de haberlo perdido provocó alucinaciones. 500 hermanos lo vieron, Pablo también lo vio y otras personas en esos años. Interesante. ¿Serían alucinaciones? Si revisamos a los profetas dijeron que eso iba a pasar también. Entonces, a mi punto es, no es tan descabellado si tenemos testigos que pueden decir esto pasó así. ¿Cuál sería mi punto? Que hay solo dos aspectos de nuestra fe que parecen descabellados. Y para los dos, lo que nos dice la Escritura es lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y dicho esto, vendríamos a leer cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen para decir
es posible que Dios intervenga en la historia de los seres humanos, como lo hizo en muchos momentos con Israel, enviándoles un Salvador, como Moisés. Es posible que Dios haga esto en una dimensión mucho mayor e inexplicable para los seres humanos, excepto por la fe. Y ahí es donde, ese es mi punto hoy. No es una fe descabellada, no es una fe alocada, es una fe que necesita análisis, necesita que la revises, que la estudies, y por eso estamos estudiando la doctrina. Y cuando la estudias y la aplicas, produce cambios, orden, produce una mejor sociedad, una mejor familia, un mejor matrimonio. No es descabellada, tiene mucho sentido. Entonces, la advertencia del pastor Stott es: ojo, cuidado con el fanatismo, cuidado con querer defender cosas y estar dispuesto a matar a otros si se te oponen, o a rechazarlos o tildarlos de lo que sea. No, nuestra fe tiene una lógica y tiene un entendimiento. Abrázalo, estúdiala y luego vívela. Esa es la mejor prueba de nuestra fe. Ahora, volviendo al texto, ¿en qué sentido Pablo dice que los israelitas no se volvieron celosos sin entendimiento? Bueno, porque lo que ellos ignoraron fue cómo, vuelvo a decir, cómo es que Dios quería hacer justas a las personas. ¿Por qué, pastor? Preguntarás. Bueno, porque en el Antiguo Testamento y según la ley judía, las personas podían ser salvas, podían alcanzar la justificación delante de Dios si hacían ciertas cosas, si eran obedientes a la ley. Es decir, como lo dijo otro profesor en este estudio, el profesor Dunn, dice: los judíos tenían razón al ver la justicia como obediencia a la ley, pero estaban equivocados al establecerla en función de la circuncisión, la observancia del sábado, las disposiciones dietéticas, o sea, una dieta especial que siguen. Puedo comer esto y esto no lo como. Podemos comer carne, pero no podemos comer cerdo, por ejemplo. Y la pureza ritual, o sea, tengo que lavarme las manos, los pies, ir al templo, hacer esto y aquello. Y en ese sentido es que Pablo dice: la ley judía no siguió el conocimiento que ahora tenemos, porque Dios no iba a justificar ni podía justificar a las personas por la obediencia cabal a la ley, por una razón sencilla: los seres humanos no podemos cumplir la ley a cabalidad, aunque nuestros hermanos judíos todavía lo creen, todavía siguen practicándolo. Y aquí es donde yo digo, Gloriana, qué necesario lo que dijiste hace un momento. ¿Por qué? Porque aún hoy día tenemos hermanos cristianos, nuestros hermanos que están ahora afanados en practicar el sábado, en practicar la Pascua, en seguir las fiestas de los tabernáculos y de las celebraciones judías, porque según ellos adquirimos un conocimiento más profundo de los propósitos de Dios. Sí, esa parte la entiendo, pero donde yo discrepo es: ¿qué necesidad tienes tú de recurrir a practicar esas cosas como si esas cosas te añadieran justicia? Te añadieran justicia, cuando está claro, y Pablo dice, está claro, nadie puede cumplir la ley. Y por eso este celo de los judíos es no conforme a conocimiento. Exacto. Porque hasta ellos mismos saben que ninguno de ellos puede cumplir la ley a cabalidad. Pasaremos la vida entera tratando de aplicar la ley. Y dirás, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Precisamente para demostrarnos o convencernos, o digámoslo de otra manera, conducirnos a la salida que Él iba a traer, que es Jesucristo, el que sí cumple la ley. Dios quería hacer justa a la gente, no por observancia de la ley, sino simple y llanamente por medio de la fe. Por eso Pablo dice ahí, si vuelves a leer el texto, dice que Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley, es el verso 4. Y como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Cristo es, dice Pablo, Cristo era el fin, la terminación, la conclusión de la ley. ¿En qué sentido? En el sentido, uno, de que la ley como medio de salvación no era posible para ninguno de nosotros,
Y la ley como medio de salvación para los judíos, supuestamente, tampoco era el medio para ellos. La ley era casi, la observancia de la ley era para los judíos una manera de conservar su exclusividad como el pueblo de los propósitos de Dios. Cristo acabó con eso, porque Cristo vino a mostrar, es por la fe y es para todos. Así es. Y en ese sentido, Él es el fin de la ley. Vamos a continuar con el verso 5 en adelante, hasta el verso 13 leemos, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Como decía, está muy al alcance de la mano y está en tus labios. Y dice, si declaras, verso 9, abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es como la columna vertebral de nuestra fe. Cuando le decimos a las personas, es entender, declarar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creerlo en tu corazón. Se trata de algo así como lo que diría Jesucristo, en espíritu y en verdad. Es una proclamación, pero es un entendimiento de la obra, otra vez, de que yo soy justa, de la justicia de Dios me hace justa cuando yo creo en Jesucristo como ese que vino a terminar y a cumplir la ley a cabalidad. ¿Por qué? Porque el contraste que Pablo está poniendo precisamente es esto, entre la justicia, que el observar a la ley totalmente nos haría justo, pero es inaccesible y es imposible que todos podamos o que alguna persona haya podido cumplir la ley a cabalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley misma nos delata, la ley misma nos termina acusando, la ley misma termina señalando el punto donde nuestro corazón, por más que quiera, está alejado de Dios. La ley misma termina maldiciéndonos. Exacto. Es muy fuerte lo que acabo de decir, pero está en la ley misma. Pero se lo dice él, claro. Que todo aquel que no cumpla la ley sea maldito. Maldito, así dice. Y en eso, el Evangelio, como Pablo lo explica, es poderosísimo porque la Escritura dice que siendo que la ley no podía ser cumplida por seres débiles como nosotros, Dios envió a su Hijo en nuestro lugar y lo hizo maldición sobre una cruz, porque la ley decía, maldito aquel que se ha colgado de un madero. Así es. Y así es que Él toma nuestra maldición, nuestra incapacidad como raza humana, la clava en la cruz y al levantarse entre los muertos, borra nuestros pecados y nos da un nuevo corazón. Claro. Nos da su espíritu y es por gracia que ahora el espíritu produce en nosotros la obediencia que nosotros no podíamos producir por las obras de la ley. Entonces, la justicia de Dios, realmente la que se basa en la fe, proclama un mensaje completamente diferente al que se interpretó con la ley. Y si tú te das cuenta en la ley de Moisés, cuando este hombre se le acerca a Jesús, el joven rico se conoce en los evangelios, y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, cumple la ley, le dice el Señor, los 10 mandamientos, ¿no? Que realmente
es lo que tú dijiste al principio. Yo creo que ellos se fueron a la periferia de la ley. Ellos estuvieron en los detalles, pero olvidaron el meollo de los 10 mandamientos, que es el amor de Dios, el amor al prójimo y el entregarse a Dios. Entonces el muchacho, cuando se la pone fácil de los 10 mandamientos, dice, pues yo lo he cumplido todo. Pero hay cosas en el corazón que siempre terminan delatándonos. Y cuando Dios dice, bueno, la prueba de las pruebas, si amas a Dios con todo tu corazón, entonces se entrega todo lo que tienes. Yo creo que su justicia fue puesta en evidencia cuando Jesús va al corazón y dice, ok, entonces vende todo lo que tienes, porque ese es el amor se entrega. Jesús mismo vino a entregarse por amor a nosotros. Sí. Entonces él mismo está demostrando, yo sí puedo cumplir esa ley porque yo por amor me estoy entregando, no solamente todo lo que tengo, mi vida la estoy entregando. Y cuando le hace ese llamado a un hombre, no está dispuesto a entregarlo todo. Y yo creo que de alguna manera se evidencia que por más que tengamos intenciones o cierta capacidad de cumplir, siempre vamos a quedar en nuestro corazón corto. Y entender que el tema de la justicia es una balanza. El símbolo de la justicia a nivel internacional es una balanza en donde lo que quedas debiendo tiene que darse con un pago y tiene que quedar cabal, tiene que quedar preciso, no puede quedar de alguna manera en una inclinación de un lado o de otro. Nadie podía dejar esa balanza. La justicia de Dios demanda que haya un pago, que haya una retribución cabal a la ofensa. Pero bendito Jesucristo, que siendo perfecto, y es lo que está diciendo Pablo, cuando ponemos los ojos en Jesucristo, no hay necesidad de añadirle más cosas a la ley. Si alguien ya pagó por mí, ¿qué necesidad tengo yo? Es lo que como yo lo entiendo. ¿Qué necesidad tengo yo de seguir pagando? Yo respondo en amor, en creer y confesar y vivir con respecto a esa verdad, pero no necesito a la ley para que siga subiendo para ser justa delante de Dios. Sí, me gusta el ejemplo del joven rico porque creo que muchos hemos estado ahí en algún momento de la vida y demuestra lo inútil que es el legalismo. El legalismo en ámbitos evangélicos, por ejemplo, cristianos, es muy marcado. Yo lo considero una enfermedad que está carcomiendo a las comunidades cristianas y es el cumplimiento estricto también de patrones a la hora de hablar, de conducirse, de vestir. Para la mujer, sobre todo, es muy fuerte al respecto de la mujer. Y nos volvemos en jueces. Entonces, es una descripción estricta de cómo se ve la santidad para que tú puedas ser usado por Dios, para que tú seas considerado santo, etc. Y ese es el ejemplo del rico. Cuando Jesús le dice, cumple los mandamientos, todos los he cumplido a cabalidad. Claro. O sea, yo lo he cumplido todo. Y Jesús lo mira, lo ama y le dice, te falta una cosa. Siempre te faltará una cosa. A los seres humanos siempre nos faltará una cosa. Y en un hombre tan cabal y tan correcto como el joven rico, cuando Jesús lo miró, dice que lo amó. ¿Y qué fue lo que Jesús vio? El corazón de él. Y fue como decirle, tú puedes cumplir a cabalidad la ley en lo externo, pero siempre tu corazón quedará debiendo algo, porque lo que buscaba la ley es tu corazón. Claro. Que esté completamente rendido a Dios. Y evidentemente el tuyo no está ni puede. Y fue cierto, puesto que el hombre se regresó cabizbajo. ¿Por qué? Dijo, entristecido, dice el Evangelio, porque tenía muchas riquezas. No porque las tenía, sino porque amaba esas riquezas más que la verdad del Señor, que le está diciendo, ama a tu Dios encima de todo. Aún de la riqueza. Aún de la riqueza. Y esa es la realidad de nosotros. Y ahí es donde dice el apóstol, la ley hizo la santidad de Dios y la justicia de Dios inalcanzable para nosotros. Pero la gracia no. La gracia nos la puso a disposición. La gracia nos la regaló, es que la gracia es un regalo. Y por eso él dice de esa forma poética, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Como si tuviéramos que bajar a Cristo de allá. O ¿quién descenderá al lugar de los muertos? Como para hacerlo resucitar, porque esas dos cosas las hizo Dios. Dios fue el que mandó a Jesús del cielo a la tierra. Nosotros no tuvimos que subir de la tierra al cielo. Y Jesús, Dios, es el que lo levantó
del Hades. O sea, Él pagó el precio y Él murió. pagó el precio e hizo lo que es imposible para ti y para mí. Y dice, entonces, por eso Pablo dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y describe qué quiere decir eso. Es al que cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Que, oigan, señores, hay que tener fe para creer eso. Yo no estuve ahí, tú no estuviste ahí. El que cree eso, porque lo proclamaron los apóstoles y los testigos del Nuevo Testamento, y declara con sus labios que Jesús es quien Dios dice que es el Señor de los cielos y de la tierra y el único Salvador de tu alma y la mía. Aquel que cree y confiesa será salvo. Es decir, alcanzará la justicia de Dios. Es decir, gracias, Señor, tiene la bendición de que Dios diga, te declaro inocente y justo delante de mí. ¿Qué regalo más tremendo es ese? Esa es la gracia del Señor. ¿Sí? Y por eso Pablo dice, este testimonio no es mío, estaba en las Escrituras, lo dice en el verso 11. Como dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Está citando a Isaías y dice, no hay diferencia entre los gentiles y los judíos. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Estas son citas del Antiguo Testamento. Anota, Isaías 9:33, Isaías 28:16 y Joel 2:32. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que si Israel no creyó por terquedad. ¿Por qué? Porque hasta el Antiguo Testamento, tanto Moisés como los profetas hablaban de que Dios iba a justificar a un pueblo que no lo conocía y que Dios iba a darle su bendición, su justicia a cualquiera que creyera. Ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Increíble. Entonces ellos no tenían razón de decir, no, ese método nuevo de que la gente pueda conocer a Dios simplemente por fe, eso es una herejía. Eso no, es un invento de Pablo, ¿no? Estaba escrito y aquí están las citas. Vamos a resumir lo que estamos diciendo Exacto. acá. ¿Qué hace falta para alcanzar salvación según Pablo? Uno, el hecho de que ese Jesús histórico, encarnado, crucificado, resucitado, que reina como Señor, está al alcance de todos nosotros. Es lo que dice el Evangelio. Dos, el Evangelio apostólico, que da a conocer que Jesús es ese Señor y que demanda fe de parte de nosotros. Tres, la simple confianza que viene de los creyentes para creer en el corazón y confesar con sus labios a Jesús. Y aquí viene la cuarta parte. Falta un cuarto elemento y es el evangelista que proclama esta verdad. Eso es lo que hace falta para alcanzar la salvación. Así es. Que el mensaje sea compartido. La necesidad de la evangelización, y eso lo vamos a ver en los versículos que siguen. Verso 14 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlos? Y aquí está la pregunta para ti y para mí. ¿Cómo pueden ellos invocar a Jesucristo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y lo que nos está diciendo el apóstol es, señores, señoras, necesitamos ir a contarle a la gente. Sí, Padre. Lo que hoy sabemos, lo que los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento nos han compartido. Y tenemos que saber, tú y yo, Gloriana y yo, por eso estamos aquí. Estamos aquí porque ahora que lo sabemos, que lo hemos vivido, que tenemos a Jesús en el corazón, que caminamos en sus propósitos, tenemos una deuda. ¿Pero cuál es la deuda? Es ir a decírselo porque Dios nos envía a todos. Hay gente, yo recuerdo a un cantante hace muchos años que tuvo un impacto muy grande en mi vida, un hombre muy lleno del Espíritu Santo, Keith Green, que decía, ¿por qué no vamos a ir si nos envió a todos? Hay gente que dice, no, yo no voy porque yo no siento ir. O no tengo el llamado. O yo no tengo el llamado a ir, pero es que a todos nos hicieron evangelistas. Sí. A todos el Señor nos dijo, ir. Sí. Y prediquen las buenas noticias. Misión. Tú tienes un testimonio, tú me dirás, yo no tengo la elocuencia, pero tú tienes un testimonio. Tú sabes cómo Dios te cambió la vida a través de tu fe en Jesucristo. Así es. Cuéntale a alguien.
Aprovecha las oportunidades que tengas para ser de influencia a los demás. Eso es lo que Pablo está diciéndonos al final. Y al final también él dice, y no lo tomes personal si te rechazan. Qué bueno. No te desanimes, y es lo que él va a decir después. Porque muchas veces nosotros nos ponemos como, nos desanimamos cuando compartimos y la incredulidad florece o se aflora en el corazón de las personas y decimos, pues bueno, mejor no lo hago. Pero mira lo que dice el apóstol, verso 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. Quiere decir, mejor leo y después hablo, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés dijo Dios, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Esa incredulidad del pueblo de Israel y de las personas que se resisten al mensaje, no es algo que deba sorprendernos ni es novedoso. Estaba anunciado, como lo vimos, desde el profeta Isaías. Pero la pregunta aquí es, ¿acaso no oyeron? Y yo creo que ese es el desafío, porque la fe va a venir por el oír. La respuesta de las personas a aceptar esta verdad de Jesucristo viene de gente obediente, como tú, como nosotros, que podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Mi trabajo es dar y compartir el mensaje correcto de Jesucristo como nuestro justificador, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tú, Señor, te encargas del corazón de ellos. Algo que a mí me encanta también en Jesús es que cuando Él dice, levanten los ojos, cuando está en Samaria, que acaba de hablar con la samaritana, y entonces ve que vienen esos montones de samaritanos con esas túnicas de trabajo, de campo, y Jesucristo dice, alcen los ojos y miren, los campos ya están listos para la siega. Quiere decir, aquí viene la cosecha. Y yo a veces he tomado esto como que cuando yo predico a una persona y la persona se cierra, no es que digo, ya se va de malas o ya no rechazó, no va a ser salvo. No, yo digo, está verde, no está todavía maduro, cierto. no está lista. Pero quién quita, si a mí me toca una semilla y le ayuda a madurarse, a otra persona va a poner Cierto. otra vez. Y hay una estadística muy interesante aquí en los Estados Unidos que aquí miden todo y es muy bueno saberlo, que una persona casi nunca recibe a Jesucristo y la verdad del Evangelio cierto. a la primera. Se dice que hay como unos 13 intentos de Dios, de ya sea el testimonio de alguien, como que qué lindo que Jesús no toca la puerta y no hace un solo toque. Sí. Yo estoy a la puerta y llamo. Las estadísticas dicen, contando los testimonios de muchas personas, que son 13 veces. ¡Qué chévere, Jesús! Increíble. Jesús. 13 circunstancias, 13 personas distintas, sí. Exacto. Increíble. Paró otra vez. Otra vez. Que conste, Gracias, eso es Jesús. estadística. Eso es una muy interesante estadística. también. O sea, quiere decir también que puede, y es el número que más se ha dado en promedio. Qué interesante. 13 veces hay un toque. Gracias, Señor, porque eso habla de otra cosa. Y es eso que dice precisamente con lo que termina el apóstol diciendo, todo el día les abrí mis brazos a Israel, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Ese toque de Dios es esa misericordia de Dios a lo largo de tu vida, y aún en el lecho de muerte de algunas personas, todavía cierto. Jesucristo llega y toca. Y bendita hora en donde le creemos y se nos ilumina el entendimiento y podemos decirle, sí, Señor, te recibo. Sí, Señor, entiendo que es por ti, no por lo que yo pueda hacer. Y eres mi Señor y mi Salvador. Y en ese momento la justicia de Dios se aplica a nuestra vida y Así nos es. hace salvos. Y tenemos la certeza de que somos salvos, la certeza de que somos pueblo suyo, no por nosotros, sino por lo que Él hizo y ganó por nosotros en esa cruz.
Por eso este capítulo es un testimonio de amor de parte de Dios a través de Pablo para su pueblo, recordándoles, no han creído, no es porque Dios simplemente les cegó la vista, Sí. es porque no quisieron creer, puesto que en los Salmos y en Moisés y en los profetas, que citamos hay dos citas ahorita recientes que Pablo hizo. Sí, de Moisés y de Moisés y los profetas y los Salmos, todos testificaban que Dios iba a hacer una Gracias, movida Señor. difícil de comprender para su propio pueblo. Iba a llamar a un pueblo que no lo estaba buscando y que el pueblo que supuestamente lo buscaba iba a rechazar sus brazos abiertos. Eso estaba dicho desde antes. Estaba dicho desde antes que Dios se glorificaría en los gentiles, no en los judíos, en gentiles insensatos, dice Isaías, que Dios los buscaría a ellos. Por lo tanto, el escándalo del evangelio para los judíos estaba profetizado en sus propias escrituras. Y Pablo dice, no es que no sabían, no es que no escucharon, es que no quisieron creer. Y eso es un misterio. Dios en su misericordia va a abrirles el entendimiento en su momento. Pero ahora nos toca a ti y a mí, los que hemos creído, vamos a contar la historia, vamos a contar nuestra historia, vamos a compartir esta verdad. Y me encanta lo que Dios está haciendo. Bendecimos a esos rabinos, a esas personas que se han convertido, que han entendido, y entonces con ese bagaje de la ley pueden darle a su propio pueblo, como un Pablo les daba a ellos, pueden darle a su propio pueblo el decir, mira, esto era lo que quería decir la Escritura de Cristo. Así es. Bendita hora. Que Dios nos ayude a nosotros también, que el Señor nos abra el entendimiento para saber cuál es la verdad que ha liberado a muchos y que nos quiere liberar a ti y a mí. Si Jesús está tocando a tu puerta, ya la abriste, ya escuchaste el mensaje, te pregunto, ¿ya le respondiste a ese mensaje que habla de un Dios que nos amó tanto, que nos dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados en una cruz, al cual Él resucitó al tercer día y sentó a su diestra, y hoy te invita tocando la puerta? ¿Por qué no le dices a Él, aquí estoy? ¿Por qué no le abres el corazón? Si quieres un cambio radical en tu vida, si quieres un borrón y cuenta nueva que solo Dios puede hacer, si anhelas a Dios y has tratado de agradarlo, pero tú mismo sabes que no puedes por ti mismo, ríndele el corazón hoy, ábrele las puertas y no hagas la de Israel, no te resistas, dile, aquí estoy, Señor. Y Él en esta noche, en esta mañana, a la hora que sea que estés mirando esto, Él va a entrar a tu corazón, dile, aquí estoy, Señor, perdóname, recíbeme, cámbiame, Señor, hazme tu hijo. Yo creo el testimonio de los apóstoles y los profetas. Tú eres el Hijo de Dios encarnado. Tú eres mi Salvador. Tú eres el Hijo de Dios resucitado entre los muertos y ahora reinando en mi corazón. Si haces esa oración, Jesucristo entra y cambia tu vida. Déjanos saber. Si quieres saber más de esto, escríbenos ahí en el chat. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y a todos ustedes un abrazo grande nuevamente y nos vemos la próxima vez en el capítulo siguiente del libro de Romanos.